Hola, ¿qué tal? En este video vamos a explicar el efecto piezoeléctrico. Se entiende que el cuarzo también puede ser, bajo condiciones adecuadas, un modificador de vibraciones de otros elementos o cuerpos. Esto explicaría por qué el uso en terapias alternativas desde hace de 5000 años, ya aplicando el electromagnetismo, donde ya hay pruebas de que sí funciona, que sí está afectando los campos vibracionales, tanto del sistema nervioso, una regulación del sistema nervioso, el puro cuarzo con electromagnetismo, es importante, los dos. Y aparte, está emitiendo señales al cerebro. El cerebro interpreta señales por el electromagnetismo. El cerebro es incluso una antena. Si tú colocas un control de carros, por ejemplo, de las alarmas, te alejas lo suficiente para que ya no tenga señal y lo colocas aquí y lo aprietas, tu cerebro va a amplificar la señal. El cuarzo, su manera, digamos, más pura, es un dióxido de silicio. Una parte de la molécula unitaria sería esta. Si se fijan, es como una pirámide. Tiene aquí unos ejes, digamos, y ahí se ve la pirámide de 3 puntos. Este es el silicio y está compuesto por 4 oxígenos, solo que cada oxígeno está unido a otro silicio. Son 2 silicios por oxígeno, por eso es SiO2 la fórmula. Se unen por enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son enlaces por los cuales los elementos en cuestión comparten electrones para juntar 8 electrones en su última capa. En este caso, el oxígeno tiene 6 electrones y el silicio tiene 4. Viéndolo así, el silicio le da 4 electrones, uno a cada oxígeno, y este oxígeno va a dar uno a este silicio y otro al otro silicio. Los van a compartir, no los van a ceder, digamos. Entonces, de esa manera el silicio queda con 4 cargas positivas porque pierde 4 electrones, y el oxígeno va a quedar con 2 cargas negativas porque gana 2 electrones del silicio. Es un enlace muy fuerte, por eso es duro el cristal, porque hay ya fuerzas eléctricas en cuestión a nivel atómico. Son muy fuertes. Bueno, ya para la física y la química, el cuarzo se forma con patrones bien definidos y ordenados. Es una formación cristalina que se va, digamos, repitiendo. Es un patrón de difracción debidamente ordenado. En el caso del cuarzo, del dióxido de sílice, se unen así. Aquí hay una partícula, la pirámide que vimos, aquí hay otra, acá hay otra, y así. Los negros son silicios y los de colores son oxígenos. No tenía el mismo color, pero bueno, espero se entienda. Y lo curioso o importante que tenemos que considerar es que se forman prismas hexagonales. Esto es, digamos, una cara del prisma. Una cosa que les digo a muchas personas que me llegan a preguntar sobre la cantidad de cuarzo en un dispositivo: realmente no importa. Lo que nos importa es que esté presente y que esté colocada debidamente. Es como querer ponerle 3 kilos de cuarzo al reloj para que funcione. Solo necesita un pequeño cristal. Con que esté presente y bien colocado, el reloj funciona. Por ejemplo, los micrófonos sería el efecto piezoeléctrico. Una presión del aire mueve el cristal o la membrana, mueve el cristal y llega a la corriente. Aquí es un ejemplo también para que vean que no necesitas una presión muy fuerte. La simple presión del aire de tu voz genera movimientos y presiones suficientes en el cuarzo para que genere corriente eléctrica. Son corrientes pequeñas, claro, pero sí las generan. La frecuencia natural del cuarzo es muy precisa. La frecuencia natural de operación del cuarzo es muy precisa. Por eso se usa en relojes, en sonares. Ya que saben que el efecto piezoeléctrico es por una presión, el sonar funciona con un pequeño cuarzo en el agua sumergido que es capaz de detectar presiones de un barco o de un submarino que está hasta 1 kilómetro o 10 kilómetros de distancia. Lo detecta. Entonces la presión es muy pequeña y genera corriente eléctrica. Entonces no necesitamos miles de kilos de presión para que el efecto piezoeléctrico se dé. Poniéndolo en términos sencillos, vimos que una parte de la molécula de dióxido de silicio, que es el cuarzo, está conformado por 1, 2, 3, 4 oxígenos y un silicio en medio, unidos cada uno por enlaces covalentes. El silicio tiene 4 electrones que le está compartiendo, uno a cada oxígeno, y el oxígeno tiene 6 y está compartiendo uno con el silicio. Todo esto para formar 8. Este oxígeno siempre va conectado a otro silicio para completar esos 8 pares. Esta es la molécula unitaria del silicio, que vimos que forma un hexágono. Aquí se ven 3 estructuras piramidales. Esta es una, esta es otra y esta es la otra, unidas. Una como la del principio, pero unida. Y
Como vimos, los negros son los silicios, que están cargados con 4 cargas positivas y los oxígenos con 2 negativas. Las tapas van a representar esta estructura, así tal cual. Silicio con 4 más, silicio con 4 más, oxígeno con 2 menos. Esa es digamos, una sección de la molécula de cuarzo. Y lo que pasa al presionarlo es que hacemos esto. Está un poco exagerado. Entonces quedan 2 capas. Una, si vemos, con 4 negativas. Y otra con 8 positivas. Aquí hay un flujo de corriente hacia allá, en esta parte. En general está más cargado positivamente este lado que este lado. Es más negativo aquí que acá. Y lo que importa para una corriente es la diferencia de potencial. Entonces la corriente va a empezar a hacer esto en la estructura del cuarzo. Y así de sencillo se explica el efecto piezoeléctrico. Y pasamos a la aplicación del efecto piezoeléctrico y el efecto piezoeléctrico inverso en los dispositivos pránicos Metayantra. Primero que nada quiero dejar en claro que hay ciertos requisitos para que estos principios se cumplan, por eso son construidos de una manera específica, no al azar, no el metal, digamos, aventado sin orden. Tienen un orden, tienen el metal que se usa debe ser alambre magneto para que esté aislado un hilo del otro, como lo explico en el primer video que hice explicando los dispositivos pránicos, una explicación general, te dejo el link aquí. Y bueno, tiene que tener primero una bobina debidamente fabricada, capaz de generar un campo magnético. Ahorita va a ser un video donde se ve cómo el campo magnético de la bobina está moviendo un imán. Eso solo se crea con una bobina debidamente fabricada. Aparte, la resina que usamos debe ser una resina polimérica. Esto para que el cuarzo le pueda transmitir su vibración a todo el elemento, a todo el dispositivo, y todo el dispositivo tenga la frecuencia del cuarzo. Es un potencializador de todos los beneficios del cuarzo y aparte es alimentado por la bobina. Entonces es un potencializador exponencial de las propiedades y beneficios del cuarzo. Si tú crees que el cuarzo tiene ciertas propiedades, tenerlo aquí lo potencializa exponencialmente. Y el cuarzo debe estar colocado en el centro, justo en el centro. Puede estar, lo importante es que esté entre estas 2 capas, se ve aquí, de la bobina. Genera 2 capas, si lo logras apreciar, no sé si se vea. Entre esas 2 capas puede estar aquí en medio o puede estar por acá, pero el chiste es que esté ahí en medio para que esté dentro del campo. Y bueno, ¿qué sucede ya dentro del dispositivo? Vamos a sacar un poco. Primero que nada, lo que les mencionaba, la resina tiene que ser un polímero viscoelástico para que tenga la vibración del cuarzo. Al secar, adopte los patrones geométricos del cuarzo. Segundo, la resina comprime al cuarzo. Ya vimos con el ejemplo del sonar que no necesitas una presión impresionante de miles de kilos para que genere una corriente al cuarzo. Necesitas una pequeña presión para que empiece a generar una diferencia de potencial en el cuarzo y haya una corriente en el cuarzo. El cuarzo también va a ser alimentado con el campo magnético de la bobina y va a tener el efecto piezoeléctrico inverso que ya vimos. Ese campo magnético generado por la bobina es un toroide. Si lo vemos transversalmente, digamos que esta es una sección del toroide. Está fluyendo los electrones así hacia adentro y hacia el cuarzo. De acuerdo con la mecánica cuántica y por el principio de incertidumbre de Heisenberg, no podemos conocer con precisión la posición del electrón y su velocidad, pero en este caso, en el centro, conocemos su ubicación, está en el cuarzo y está en lo que se le llama un pozo de potencial, y eso abre la puerta a la energía del punto cero. La energía del punto cero incluso es capaz de crear partículas. Son partículas virtuales, se le llama, están brincando entre la existencia y la no existencia, están apareciendo y desapareciendo, por lo que el DPM es un activador de la vibración del cuarzo y un potencializador exponencial de sus beneficios.